Ya chiquillos, esta es nuestra siguiente microcápsula de la clase. Esta se trata de determinar números cuánticos precisamente para átomos que pertenecen a nuestra tabla periódica, y aquí hice una breve descripción de cada uno de ellos. Recuerden que los números cuánticos son 4, N, L, M y S. El primero, número cuántico principal, que para nosotros indica el nivel de energía en donde este átomo ubicó a sus electrones, los que se encuentran más alejados de su núcleo. Su símbolo es una N. Después viene el número cuántico secundario o azimutal, que tiene que ver con la nube electrónica o particularmente la forma del orbital que está teniendo los últimos electrones que entraron en esta configuración electrónica. Después viene el número cuántico magnético M, y que en algunas literaturas aparece como ML, que tiene que ver con la orientación de la nube de electrones que se están formando. Y finalmente el último número cuántico, que no proviene de la ecuación de Schrödinger, sino que es más bien un convenio internacional, el número cuántico spin, ¿cierto? Que va a tener valores 1/2 o menos 1/2 dependiendo de cómo dibujamos el electrón, el último electrón que ingresa, ¿ya? Y aquí recuerden que al último electrón, el último que ubicamos en la configuración electrónica, se le llama electrón diferencial. Y es ese electrón diferencial, si lo dibujamos hacia abajo, significa que terminamos de semillenar o el completar el llenado de cada uno de los orbitales. Y en ese caso pasaría a tener valor 1/2. Pero si son los primeros que dibujamos, ¿cierto?, tendría que tener valor 1/2. Ya, chiquillos. Esta es una clásica pregunta PSU. Sigamos con el oxígeno, que es ejemplo de la microcápsula anterior. Recordemos que la configuración electrónica del oxígeno era esta. ¿Ya? Y nos piden determinar los números cuánticos de este átomo. Entonces, para eso nuevamente nos vamos a fijar en el último trocito de la configuración electrónica, el último nivel en el que ingresaron electrones. Y nuevamente vamos a hacer también la configuración electrónica de las cajitas o el diagrama de energía. Entonces, si llenamos esta cajita, nosotros en la microcápsula anterior hicimos esto y dejamos el último electrón acá, y ahora lo voy a dibujar bien grande. Ya. Entonces, nos piden determinar los números cuánticos para el oxígeno. Entonces, lo primero que miro en el ejercicio es cuál es el último nivel de energía en donde entraron electrones. Y la verdad es que aquí hay que fijarse que tenemos el nivel de energía número 1, nivel de energía número 2. ¿Cuál es el nivel más alto? Nivel de energía número 2. Entonces N es 2. Luego tenemos el número cuántico secundario o azimutal, que tiene que ver con el subnivel en el cual entraron los últimos electrones. Entonces, si nos fijamos, los últimos electrones, que son estos 4, ingresaron en un subnivel de naturaleza P. Y aquí es donde tenemos que recordar que, según la ecuación de Schrödinger, aparecen unos valores que son exclusivos para cada tipo de subnivel. Vamos a recordar que L puede valer 0, puede valer 1, puede valer 2 o puede valer 3. ¿De qué va a depender este valor? Del tipo de subnivel. Cuando el último electrón ingrese en un subnivel de tipo S, L va a ser 0. Cuando los últimos electrones o el último ingrese en un subnivel de naturaleza P, L va a ser 1. Cuando los últimos electrones entren en un subnivel de naturaleza B, L va a valer 2. Y cuando sea 3 es porque los últimos electrones entraron en un subnivel de naturaleza F. Entonces nos vamos a nuestro ejercicio en particular y sabemos que los últimos 4 electrones entraron en un subnivel P. Ahora, ¿en qué orbital? Eso lo vemos después. Por lo tanto, el valor para L en nuestro ejercicio es 1. Entonces notamos acá que L para este ejercicio va a ser 1. Siguiente número cuántico. Ya sabemos que vamos en el nivel de energía, en qué subnivel entró. Ahora sabemos que cada uno de sus subniveles tiene orbitales y que esos orbitales tienen orientaciones, o sea, esa es la explicación sencilla de todo este contenido, y que tienen orientaciones en el espacio supuestamente hacia los ejes cartesianos X, Y y Z. Hoy se sabe que es mucho más profundo que eso, pero por ahora quedémonos con esa definición. Entonces queremos saber qué orientación tiene, si orientado hacia el eje X, si orientado hacia el eje Y o si orientado hacia el eje Z. Entonces, ¿cómo vamos a saber eso? La verdad es que
aquí a cada uno de estos orbitales, recuerden que este era el PX, que este es el PI y que este es el PZ, escribámoslo. PX, PI y PZ. Se le otorgan valores. ¿Cuáles van a ser esos valores? Van a depender del número cuántico anterior, ¿ya? Los valores que nosotros le vamos a dar a M van a ir desde menos L, pasando por el 0 y llegando a más L. Lo voy a anotar. El valor de ML va a ir desde menos L, pasando por el 0 y llegando a más L. Entonces, en este caso, menos L en este ejercicio es 1. Por lo tanto, este orbital recibe un valor de número cuántico magnético menos 1. El siguiente recibe el valor 0 y el tercero recibe un valor más 1. Entonces, y aquí es donde tenemos que hacer una observación un poco más grande. Ya, aquí entraron en el subnivel P, entraron los últimos electrones. Pero el último entró en este orbital, en el orbital PX, ¿cierto? Y a ese orbital PX le dimos un número cuántico para el número magnético menos 1. Entonces, para nuestro ejercicio, M va a ser menos 1. Y finalmente, el último número cuántico, que es S. Tenemos que ver si el último electrón que entró, o el electrón diferencial, entró con un spin 1 medio, como sería el caso de esos, o particularmente como nuestro ejemplo en particular, que entró con el valor contrario, que entró hacia abajo. Entonces, para nosotros, ese sería menos 1 medio. Hagamos otro ejercicio. Vamos a escoger un elemento como el aluminio. Entonces borramos por acá. El aluminio, su símbolo es Al, su número atómico es 13, ¿cierto? Vamos a desarrollar la configuración electrónica completa solamente por un tema de repaso, pero en realidad deberíamos hacerla abreviada. Entonces nuestra configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y aquí llevamos 2 electrones, nos falta 1, 3p1. Y esa sería la configuración electrónica para el aluminio. Entonces, nuevamente nos piden, o las instrucciones determinan los números cuánticos del aluminio. Nuevamente buscamos el nivel de energía más alto. El nivel de energía más alto sería el nivel de energía número 3. Y por lo tanto el valor de N para nuestro ejercicio sería 3. Luego el número cuántico secundario o L. Entonces vemos L en dónde o en qué subnivel de energía entró el último electrón. Chiquillo, el último electrón entró aquí. Por lo tanto, es un subnivel P, por lo tanto el valor de L es 1. Luego determinamos el número cuántico magnético, ML. ¿Ya? Y aquí tendríamos que dibujar nuestro diagrama de cajitas. Entonces, este es PX, este es PI, este es PZ, y entró un solo electrón, lo vamos a dibujar grande, y entró aquí. Entonces recuerden que el valor de M va desde menos L, o sea, menos 1, 0, hasta llegar a más L, que sería más 1. ¿Ya? ¿Dónde entró el último electrón? Entró en el orbital PX con un valor, entonces, de menos 1. Y finalmente, ¿cuál es el valor del spin? Ese sería más 1 medio, porque fueron los electrones que ubicamos en la primera pasada. Ya, chiquillos, esta es nuestra segunda microcápsula.